DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Arrancamos una semana con un cierre importante de las listas. Ya está todo definido, ya está todo, podríamos decir, publicado. José, ¿cómo andás? Hola, Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo viste este fin de semana, bueno, todas estas novedades? Sobrevivimos a un fin de semana intenso, de esos fines de semana que a los que hacen política, siempre a los que hacemos política, nos gusta ver todo lo que es, todo el nombre por nombre. Bueno, pero este fue particularmente peculiar. El popular minuto a minuto. Absolutamente, iban cambiando, y un fin de semana que arrancó el viernes, y vamos al hecho, un cierre con las novedades respecto de la fórmula del oficialismo, y a partir de ahí, bueno, todo lo que fueron los cierres, y bueno, también hubo uno le pone mucha atención a ver quiénes son las figuras que, bueno, quedarían a priori, quedan fuera del Congreso, y nombres muy pesados. Claro, como el nombre del diputado Mario Negri, por ejemplo, que no integra ninguna de las listas. Es importante que hagamos este repaso y analicemos, porque de estas listas que ya se presentaron va a ser cómo va a estar formada la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, ¿no? Luego de las elecciones, de las PASOs, de las generales, donde efectivamente se defina quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la Nación. Veremos qué es lo que sucede, pero a raíz de eso también se juega cómo va a quedar conformado el Poder Legislativo, ¿no? Cómo va a estar conformada la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y por eso hay tanta expectativa en este armado importante, ¿no? Claro, sí. Y figuras que, bueno, históricas. En el caso que vos mencionabas a Negri, 22 años consecutivos llevaba en la Cámara de Diputados. Bueno, también tenemos el caso de Graciela Camaño. Claro. Estuvo ya, creo que 6 mandatos tuvo en la Cámara de Diputados. Es una figura importante que, bueno, ella ya había adelantado que no iba a participar, que era el último, ya lo había adelantado en el anterior y finalmente después participó, pero bueno, ahora ya no va a estar en el próximo armado. Y bueno, está Gioja también, el diputado Gioja es uno de los que también tuvo un pasado muy importante en el Senado también, y acá en la Cámara de Diputados era nada menos que el vicepresidente segundo de la Cámara, y bueno, no está en la próxima... En las listas, claro. Y hablando de personas que conocen la Cámara de Diputados y que estuvieron mucho tiempo aquí, bueno, llamó la atención de alguna manera, fue como esa cosa de que en primer momento se había como anunciado de que la fórmula del oficialismo iba a ser Guado de Pedro en conjunto con Mansur, y al día siguiente se termina dando vuelta esta fórmula y efectivamente quedó encabezado por Sergio Massa y por Agustín Rossi, también dos personas que estuvieron muchos años dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, dos funcionarios de los cuales estuvimos incluso hablando mucho de Sergio Massa, porque fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en este último periodo antes de asumir en Economía, y de Agustín Rossi, que es el actual jefe de Gabinete de Ministros, que en los últimos programas estuvimos hablando mucho de él, mostrando mucho material, hablando sobre la gestión del gobierno, viniendo a cumplir aquí con el mandato constitucional para responder las preguntas, esas más de 2.000, 3.000 preguntas que realizan siempre los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que es un mandato constitucional. Bueno, ahora efectivamente los dos precandidatos, uno a presidente de la Nación, el otro a vicepresidente, y que ninguno de los dos deja sus cargos. Claro, eso es lo importante. Por eso mientras hablaba me preguntaba, y ahora me hago la pregunta en voz alta, si el candidato a vicepresidente de la Nación va a estar, entonces va a cumplir con los... yo adelanto que sí, me parece que sí, va a seguir viniendo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Ahora la próxima le tocaría el mes de julio a la Cámara de Senadores para dar los informes que, bueno, él va a seguir siendo jefe de gabinete, y en tanto siga siendo jefe de gabinete va a cumplir evidentemente con lo que dispone la Constitución. Esa es su disposición. Claro. Que también es una forma de hacer campaña, también, ¿no? Claro. Que tenés la posibilidad, ejerciendo la función que actualmente te corresponde, uno como jefe de gabinete de ministros, en el caso de Agustín Rossi, en el caso de Sergio Massa como lo que es ministro de Economía. Ambos tienen una oportunidad también de plantear sus campañas de una manera quizá diferente, que es no necesariamente renunciar al cargo, sino seguir gestionando, y sería como una nueva forma de hacer campaña,
porque es raro por lo general que un candidato siga en el ejercicio de sus funciones. Por lo general siempre terminan renunciando a sus cargos para dedicarse y abocarse exclusivamente a lo que es la campaña electoral. Así que veremos cómo utilizan esta oportunidad de ser funcionarios que están en ejercicio de sus funciones y a la vez son precandidatos hacia el 13 de agosto, hacia las PASOs, que va a haber mucha expectativa de lo que va a suceder, porque también tenemos que tomar en cuenta los distintos antecedentes que están ocurriendo en todas las provincias. Desde que arrancó el año, las distintas provincias están teniendo sus propias elecciones, eligiendo sus autoridades provinciales y municipales, como en el caso, este fin de semana, el día de ayer, día domingo, votaron en la provincia de Córdoba y también en la provincia de Formosa. Sorprende los resultados de la provincia de Córdoba, porque quizá había encuestas que lo tiraban o lo marcaban de alguna manera a Luis Juez 8 puntos por encima de... Por debajo del actual claro, el intendente de la capital cordobesa y ahora gobernador electo. Exactamente. Martín Sciarriora. Así se pronuncia. Cuesta un poco pronunciar el apellido, pero bueno, finalmente se terminó imponiendo este funcionario y por una diferencia muy corta, o sea, nada más de 3 puntos, una diferencia. Esto marca porque una provincia como Córdoba, en conjunto con Buenos Aires, con Santa Fe, son provincias grandes donde tiene la mayor cantidad de población argentina, que de alguna manera te van marcando lo que podrían llegar a ser las elecciones, tanto las PASOs como a nivel general. Así es, sí, es el segundo el distrito más importante en cuanto a la población, así que por eso era la máxima atención que se le puso a esa elección. Bueno, también en el caso de Formosa, la diferencia, ahí también participaba un legislador, en este caso Fernando Carvajal, que es el ex juez y participó como candidato a gobernador por parte de Juntos por el Cambio. Incluso el diputado nacional también que estaba, pero como candidato a intendente, que todavía no pude chequear el dato a ver cómo quedó, que es Ramiro Fernández Patri, que estaba como candidato a intendente en una de las, porque recordemos que tienen ley de lemas en Formosa, encabezaba uno de los sublemas, no sé todavía si fue el sublema de él o no el que encabezó, ahora seguramente que lo vamos a chequear, pero bueno, por eso hablamos también de esto, porque uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la Cámara de Diputados? Claro que tiene que ver, porque la mayoría de los funcionarios, de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Nación, forman distintas listas y en base a eso, en base a el resultado de las elecciones en las distintas provincias, se puede ir viendo un poco lo que va a ser el panorama para el año que viene, de cómo va a quedar conformada tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. Y bueno, recordemos, José hablaba del tema de Formosa, finalmente se terminó imponiendo por 8º mandato consecutivo Gildo Infran con un 70% de votación, y en distintos medios pudieron tener la palabra de él y él decía que mientras que el pueblo lo siga eligiendo, él iba a seguir presentándose. Y tenía una particularidad porque hablaba y decía que lo que dice la letra de la Constitución de Formosa, que decía que los gobernadores, gobernarán por 4 años, y decía, podrán ser reelectos, claro, ¿no? Sí, entonces, ahí como que de alguna manera explicaba eso, decía que mientras el pueblo lo siga eligiendo, él iba a seguir siendo gobernador. Algo que para algunos llama mucho la atención porque no se garantiza de alguna manera la alternancia en el poder y de qué manera eso podría llegar a repercutir en lo que es el sistema democrático, pero lo cierto es que también termina ganando por el voto de su propio pueblo. Así es, y bueno, y justamente por eso, recordemos que en el caso de Formosa había habido una acción legal para ver, que llegó hasta la Corte Suprema, para ver si, en todo caso, teniendo en cuenta los fallos de la Corte que había habido con relación a las provincias de Tucumán y de San Juan, que habían obturado la posibilidad de que fuera una nueva reelección los candidatos, los gobernadores vigentes. En ese caso, bueno, se había apuntado a tratar de ver si había si lo que habían resuelto con respecto a las otras 2 provincias podía tener que ver con también el mismo efecto en la provincia de Formosa. No era el mismo caso porque, como vos decías, bueno, en este caso la Constitución provincial era muy clara. El tiro por elevación que se hacía era por alguna endija que habían dejado los magistrados de la Corte Suprema referida a que, bueno, que no se adecuaba, que había que adecuar las constituciones a lo que establece la Constitución Nacional. Pero en este caso, bueno, quedó claro que no podía ir para el caso de Formosa. Y que claro, que también ahí se abre un tema y una polémica, porque si uno mira un poco lo que es la historia de la República Argentina y cómo nace el Estado Nacional, son las propias provincias las que delegan. O sea, las provincias, los estados provinciales son preexistentes
diferentes al Estado Nacional. Existieron primero las provincias, luego existió el Estado Nacional. Y de ahí es que existen ciertas delegaciones que las provincias, hay facultades que son propias y exclusivas de las provincias y otras que estas, para conformar un Estado Nacional, les terminan delegando al Estado Nacional justamente. Bueno, el tema electoral es algo exclusivo de las propias provincias y por eso se arma toda esta discusión, ¿no?, de lo que sucede a nivel nacional y también lo que sucede en los propios territorios provinciales. Pero ahora sí vamos a meternos... No, te iba a decir también, a propósito de Infran, que lo mencionabas, él también va a estar en la elección, en la próxima elección, porque anunció justamente al ir a votar, él anunció. Y digo anunció porque en realidad la noche anterior, es muy particular Formosa, en el cierre de listas no se conocían los datos del oficialismo, tampoco de la oposición en este caso, pero bueno, finalmente al día siguiente sí se conocía lo de la oposición, del oficialismo no, y ahí lo anunció el propio gobernador al votar, que él dijo que primero iban a ser los candidatos a senadores titulares, los actuales por el oficialismo, los que están actualmente, la senadora González y el senador Mayans, y él iba a ser suplente, candidato suplente en la próxima elección. No sé si será un anticipo de que pensará que esta sea la última reelección, veremos. Veremos qué es lo que va sucediendo. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en lo que es la actividad de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta semana hay poco por el momento en la agenda, hay solamente publicada una sola comisión, el día jueves, que seguramente de eso vamos a ir charlando más adelante, pero en el día de hoy aquí en la Cámara de Diputados hubieron 2 jornadas que no son comisiones, pero son jornadas realizadas por los diputados nacionales donde suelen invitar a ciertos especialistas en determinados temas, en determinadas materias. Tal es así el caso de la diputada Carla Carrizo, por ejemplo, que en el día de hoy, alrededor de las 2, 3 de la tarde, realizó una jornada sobre los derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, con el eslogan, yerba mate sin trabajo infantil. Yo tuve la posibilidad, bueno, de hacerle la nota a la diputada, hacer la cobertura para la edición anterior, para el análisis, y de ahí de alguna manera contaba a la diputada que es importante hablar de estos temas porque la yerba mate es el mate, no hay argentino quizá que no tome mate, es algo muy, muy propio, muy nuestro, muy cultural, pero bueno, todo es importante también exponer lo que sucede en la elaboración, en la producción de la yerba mate. Hay incluso una ONG que trabaja fuertemente en la provincia de Misiones con todo el tema de los tareferos, que hace prácticamente 10 años que vienen impulsando un proyecto para buscar de alguna manera que el producto de la yerba mate, el envase de la yerba mate, tenga un eslogan que diga yerba mate sin trabajo infantil, para poder llegar a ese etiquetado que es como un etiquetado frontal de los alimentos, como un octógono negro. Esto sería como claro, como un sello social, digamos, de que de alguna manera esos productores, para poder vender ese producto, tengan que cumplir con ciertos controles que garanticen que en la producción no hay trabajo infantil. Un tema muy importante también porque por lo general esto se suele dar en las zonas rurales, donde esta cultura del trabajo se va transmitiendo de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso? Si uno habla, por ejemplo, con los tareferos, ellos mismos te pueden contar desde su propia historia de vida que hay muchos de ellos que empezaron a trabajar a los 5 o 6 años y crecieron prácticamente con esa cultura del trabajo. Y es importante establecer que en la Argentina el trabajo infantil es un delito. Es un delito que está tipificado en el Código Penal, porque un chico que está trabajando es un chico que no está en la escuela, que no se está educando. Claro. Sí, totalmente. Bueno, y en el interior del país se da mucho también acá en el conurbano también se da, pero bueno, en particular solamente eso, en las zonas rurales, y bueno, veo el tema de la yerba mate, bueno, es un tema que también se pagan 2,50 pesos prácticamente, así que bueno, es un aprovechamiento que se hace y bueno, bienvenido sea esa iniciativa de poner una suerte de etiquetado frontal donde establezca y esa sanción social que se pueda establecer. Y también otra de las jornadas importantes que se está desarrollando en este momento en la Cámara de Diputados tiene que ver con una jornada con los derechos de las personas con discapacidad. De hecho, en el programa del análisis también estuvo charlando el diputado Luis Di Giacomo, que él es presidente de la Comisión de Discapacidad. ¿En qué consiste esta jornada? Bueno, se reunieron con distintas asociaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de
ver la posibilidad de modificar el nombre del CUD, es decir, de pasar de Certificado Único de Discapacidad a llamarse como Certificado Único de Asistencia al Apoyo, de Asistencia de Apoyo, porque algunos consideran que la palabra discapacidad o discapacitado termina siendo como una mochila que cargan algunas personas, algunos lo sienten que es un tanto discriminatorio. Entonces, bueno, el diputado Luis Di Giacomo nos contaba que van a escuchar a las asociaciones que plantean la posibilidad de modificar el Certificado Único de Discapacidad, que incluso el año pasado se habló mucho del Certificado Único de Discapacidad en el tema de agilizar los trámites, de la actualización del Certificado Único, porque contábamos también aquí que hay ciertas discapacidades que son permanentes, pero hay otras discapacidades que requieren una actualización quizá más periódica, quizá por la complejidad o no, que si es una discapacidad que es reversible o no, bueno, realizar ese trámite. Pero hay otras discapacidades que son permanentes y que no necesitan una actualización. Bueno, de eso hablamos también el año pasado. ¿Te acordás que incluso se sancionó en la Cámara de Diputados y en el Senado? Sí, estaba pensando si en el Senado pasó. ¿Pasó en el Senado o no? Me da duda ahora. Pero ahora habría vamos que chequearlo a mirarlo, sí. un poco. Pero en diputados sí se aprobó. En diputados sí se aprobó, sí. Y se habló mucho el año pasado, hablábamos mucho también acá sobre esa cuestión y bueno, claramente el diputado Di Giacomo es uno de los abanderados en ese tema porque es el presidente de la Comisión de Discapacidad. Y otro de los que renueva, o sea, están las listas para los candidatos por su provincia, claro, para ser nuevamente diputado nacional aquí en la Cámara de Diputados. Claro, es uno de los que les vence el mandato y bueno, va por otros 4 años más. Así es. Bueno, llegó el momento de meternos en la sección que se denomina Mis Proyectos y en esta oportunidad vamos a escuchar a ver qué decía el diputado Manuel Aguirre. Es importante que un legislador difunda los proyectos de leyes. ¿Por qué? Nosotros necesitamos dar a las normas legitimidad y la legitimidad se da lógicamente con el conocimiento. Si la sociedad conoce y sabe, lo va a convalidar o no. Más allá de la legalidad, que también es de mucha importancia. Es por eso que presenté 16 proyectos en total, entre proyectos de resolución y proyectos de leyes. Uno de los proyectos que presenté es en lo referente a una integración no solamente de la fuerza de seguridad, sino la fuerza de control en lo económico, una especie, sin imitar ni nada por el estilo, una especie de, pero que sí lo usa en los Estados Unidos, fundamentalmente en la costa de los Estados Unidos. Este proyecto de ley va a permitir que nosotros podamos hacer una fuerte prevención en el tráfico en sí de droga y también en el lavado de dinero, que es lo que están usando el narcotráfico. Y ahí está el problema principal y el tema principal, el objetivo principal del Estado, atacar el financiamiento del narcotráfico. Es por eso que presenté este proyecto. Creo que con este proyecto podemos concretarlo de esta manera. Segundo, otro de los proyectos que presenté es aquellos vehículos que son secuestrados por razón de que venía transportando droga, autos de alta gama, colectivos y hasta avionetas, fueron secuestrados y resulta de que esos vehículos terminan, digamos, prácticamente desapareciendo en el tiempo hasta que termine el proceso. ¿Por qué pasa esto? Porque el artículo 23 del Código Penal establece de que los objetos relacionados con el ilícito son expropiados y pasan al Estado, pero que mientras no haya sentencia firme, no puede ser rematado ni ejecutado esos bienes para producir dinero o hacer algo más que eso. Es por eso que presenté este proyecto, para que en el caso de la lucha contra el narcotráfico, que son secuestrados estos vehículos, puedan, digamos, permitirse para que de esa manera ellos no tengamos que estar esperando 5, ni 10 años, ni 12 años, sino en un año. Si en un año de haberse secuestrado ese vehículo con esa mercadería, no aparece ningún dueño reclamando, porque puede ser que Juan le pida prestado a Pedro ese vehículo y le diga: prestame, voy a ir a buscar una gaseosa, y en realidad trae droga, y lo detienen. Juan no tiene nada que ver, solamente es Pedro. Entonces Juan puede en un año reclamar y que se le entregue el vehículo, y una vez que se lo entrega ya se lo libera y puede utilizar y no estar dañándose hasta el final de un proceso que después termina siendo de que Juan era víctima también de eso. Entonces, para evitar todo eso, tanto para Juan como para el Estado, digo que se debe rematar no más de un año esto rodado. Conozco muchos vehículos de mucha alta gama,
camiones inmensos de mucho valor económico. Imagínense lo que vendría para nuestros jóvenes, apuntalándolo a ellos, a lo que más necesitan en los lugares de mayor crisis, poder ayudar con ese dinero para poder salir de esa situación. Estaríamos haciendo una fuerte prevención. Y digo cómo se va a instrumentar para no ser tan intenso, solamente eso. El 50% queda para el Estado Nacional, que seguramente el Estado Nacional irá a renta general o irá a las fuerzas nacionales. Pero el otro 50% tiene que quedar en el lugar de donde se secuestra ese rodado. ¿Por qué? Porque eso va a servir para que nosotros podamos trabajar en la frontera, en lugares de crisis, donde los chicos son usados, como se lo dicen, burro, mula, como usted quiera, para tratar de centrar o sacar la droga a estos chicos para recuperarlo e insertarlo socialmente. Yo lo que le pido a los legisladores, que somos los que tenemos responsabilidad de nuestros representantes, que miremos el presente, pero miremos hacia el futuro. Mirar el futuro es hacer prevención, mirar el futuro es prestar atención a nuestros jóvenes y a nuestros futuros gobernantes. Las cosas que se hacen son lo que queda en la historia. Las cosas que se dice, el viento lo lleva, nada hacemos. Por eso le pido a todos ustedes, ayudémonos más allá de la diferencia ideológica o metodología de trabajo. Pero los proyectos que presento son ideas y si hay que mejorar, no tengo ninguna objeción para hacerlo. Le pido a todos mis colegas que nos ayuden a luchar contra el narcotráfico. Y me quedo con el nombre de este proyecto de ley, ¿no? El diputado hablaba por un lado de la prevención y por otro lado de la reparación social que causa el narcotráfico, porque esa reparación social tiene que ver, bueno, no solamente con las personas que están metidas dentro de este delito del narcotráfico, no solamente en la venta, en la distribución, en la comercialización, en las distintas cadenas que tiene el narcotráfico, sino también pienso en todas aquellas personas, iba a decir chicos, niños, niñas, adolescentes, sí, pero también personas adultas que terminan siendo víctimas de esta red de narcotraficantes y que a causa de esta situación terminan cayendo en adicciones que en muchos casos termina con sus vidas y en otros casos incluso terminan quizá con una adicción de por vida de la cual nunca se pueden recuperar. Entonces, qué importante es hablar no solamente de la reparación social que causa el narcotráfico, sino también de la prevención, ¿no? Claro, y el uso de los materiales secuestrados. Estaba bueno ese proyecto del diputado Aguirre, porque justamente, pero como para darle un contexto legal a un tema que ya se utiliza, pero depende del juez. Que pueda el material decomisado, el material de automóvil. Que aparte hablando de temas legales, todo lo que tenga que ver con narcotráfico son delitos federales. Claro. Entonces que siempre los jueces que intervienen en esas causas son jueces federales. Claro, y justamente, bueno, depende de ellos de establecer, que es algo mucho que se usa. Se habla específicamente de lo que se secuestra, por ejemplo, vehículos, ese tipo de cosas que se puedan después utilizar justamente para el uso y la prevención del narcotráfico. Yo recuerdo que en mi provincia, en la provincia de Misiones, el gobierno en su momento había como hecho público que se habían secuestrado autos de alta gama como marcas importantes, podríamos decir, no vamos a decir la marca, pero marcas importantes, y que habían sido recuperados y secuestrados del narcotráfico, y eso se lo destinó a la policía de la provincia para que los puedan utilizar para el combate no solamente del narcotráfico, sino también de los ilícitos en general, ¿no? Claro, y en este caso, bueno, tratar de darle un marco legal y bueno, que sea aprobado por el Congreso, a partir del cual, y así que no dependa de lo que establezca un juez determinado. Exactamente. Y cambiamos el ángulo de la información, vamos a meternos en temas que tienen que ver con los recursos naturales, con vaca muerta, y respecto a este tema hablaba el diputado nacional Martín Tetaz. Vamos a ver qué decía. Cada provincia tiene su forma de encarar la decisión de cómo explotar los recursos naturales que tiene. Obviamente también lo que hay que tener como visión global de eso es que los recursos, si bien se agotan en algún determinado momento, también se pueden tornar obsoletos. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un montón de gas en Vaca Muerta.
creo que hay cierta política de Estado que se entendió desde el macrismo hasta el kirchnerismo y que han entendido los distintos sectores políticos y la provincia de Neuquén también, en el sentido de que hay una ventana de oportunidad para explotar este recurso natural. Dentro de 20 años tal vez la energía solar es mucho más barata y eficiente y hay formas de almacenamiento mejores que las que hay ahora, y entonces todo el gas que vos tenés no te sirve para nada, ¿entendés? Entonces también hay ventana de oportunidad para desarrollar esos recursos. Me parece que si los pensamos como política de Estado y logramos tener discusiones que vayan más allá de si cambia o no cambia el gobierno, me parece que tenemos oportunidad de que Argentina se desarrolle. Las comisiones, a diferencia del cuerpo principal, han mantenido su ritmo de trabajo, incluso en el periodo de negociación de las distintas listas, en todos estos últimos meses en los cuales el Congreso se reunió bastante poco. Las comisiones sí han tenido un buen volumen de trabajo. Lo último, casi la semana anterior, terminó de cerrarse un dictamen, 2 dictámenes en realidad respecto del tema de los UBAs. Entonces, las comisiones vienen trabajando bastante bien. Yo no veo cerca, no lo descarto, pero no veo cerca la sesión de este miércoles, porque no hemos tenido ninguna confirmación oficial, ninguna convocatoria oficial todavía. Es el lunes al mediodía. Entonces me parece que deberíamos, por lo menos podría ser para el jueves, y lo dudo porque en general suele haber una comunicación sobre todo para los que vienen de provincias del interior, para que ordenen el tema de la logística de traslado. Esto normalmente requiere algunos días de anticipación, tal vez la semana que viene con más probabilidad. Ya vamos a Martín Tetaz, entonces, por un lado, hablando de lo que son los recursos naturales y por otro lado, en un tema que venimos hablando mucho acá, que es el trabajo en comisión y la posibilidad de una próxima sesión, que de hecho en el próximo bloque José nos va a contar cuáles son los temas que ya estarían listos, que ya tienen los dictámenes de comisión pertinentes para poder meterse en el próximo temario de una sesión que no sabemos cuándo ocurrirá por el momento. Claro, se especulaba con la posibilidad de que fuera el miércoles que viene, por eso se consultaban los compañeros al diputado Tetaz respecto de este jueves en particular, decía que lo ponía en duda, porque tengamos en cuenta, aparte, el hecho de que se les avisa con más antelación a los legisladores para, sin garantizar a veces que va a haber una sesión, pero sí para que vayan reservando pasajes y para que estén en Buenos Aires. En este momento justamente ya perdió un poco de efecto la posibilidad, ya la semana pasada, la posibilidad de que pueda haber este miércoles una sesión. Mientras tanto se sigue trabajando en la elaboración de dictámenes para ir nutriendo de temas, como siempre decimos acá, la sesión cuando vaya a hacerse, me parece, como decía el diputado Tetaz, más probable la semana que viene que esta. El tema, por un lado, es importante y está bueno que muchos proyectos ya vayan teniendo el dictamen de las comisiones, porque si bien quizá todavía no tenemos esa periodicidad en la cantidad de sesiones para poder aprobar los proyectos, pero sí hay comisiones que se están reuniendo, que están dictaminando. El tema es que si no se plantea una próxima sesión o estos dictámenes se van tratando, corren peligro de perder estado parlamentario también muchos de ellos. Claro, teniendo en cuenta que, bueno, uno dice que los años electorales justamente se sesiona poco. Eso pasa ahora, pasó el año pasado, siempre pasa con todos los gobiernos. Pasa siempre. Me preguntaban, por ejemplo, si este año se lo podía comparar con otros años. Y en realidad en este año ya hubo 4 sesiones. En la Cámara de Diputados, en el Senado también hubo 4, aunque con un ritmo mucho menor en el Senado porque no se están reuniendo las comisiones. Lo que pasa, por ejemplo, el último año, porque aparte los años electorales son una cosa, y los años electorales donde se eligen gobernadores y presidentes son de menor actividad legislativa. Claro. El último año que sucedió esto fue en el año 2019 y hubo 8 sesiones a lo largo de todo el año. O sea que prácticamente estamos teniendo el mismo ritmo que aquella vez. O sea que claro, que podríamos esperar que puedan, si tomamos ese antecedente, podríamos establecer que de acá a fin de año podría llegar a haber 4 sesiones más. Y ver, es poco, claramente, pero, claro, bueno, pero es lo que suele suceder. Claro, es poco, pero habría que ver cómo se conforma el temario también, porque quizás son pocas, pero con un temario de 15 temas, cosa que lo veo difícil que sean temarios tan grandes, más que nada por los temas que se meten. Si son temas de consenso, puede que sean varios temas que se metan en el temario de la próxima sesión. El tema, ¿qué pasa con esos temas que necesitan de un consenso, que necesitan de una negociación,
oposición, que necesitan de la votación, bueno, tanto del oficialismo como de la oposición, y esa cosa de negociamos o no negociamos los votos, ¿no? Claro, y justamente lo que decías, bueno, la posibilidad de que pierdan estado parlamentario, claro, si pasa el año y temas que han conseguido dictámenes, y bueno, hablábamos el viernes, vamos a hablar hoy justamente también de temas que se han trabajosamente alcanzado los dictámenes, pero bueno, estamos hablando de una sesión por mes en la que se va a tratar de mantener eso o de alcanzar eso. Entonces, en esas sesiones y 15 temas, depende de lo que sea. Claramente no se pueden poner porque si no, no los podés debatir tampoco. Entonces, bueno, hay temas que tienen dictamen y que no dan las posibilidades tampoco. Se perdió el consenso en muchos casos. Está para hacer un largo debate sobre estas cuestiones de lo que puede ser. Que seguiremos analizando seguramente al correr estos meses. Hasta fin de año iremos viendo cómo va sucediendo esto. Pero llegó el momento de escuchar la palabra de la diputada Miriam Bregman, quien estuvo el día viernes en el programa de TV Entrevista que lo realiza nuestro compañero Horacio Bon. Y vamos a ver qué decía, porque hablaba de un tema muy importante que tiene que ver con el feminismo. Veamos qué dice. Donde voy, me encuentro con esas mujeres, con esas pibas que fueron parte de ese movimiento. Contalo que está bueno. Es una identificación que surgió, que creo que surgió antes, surgió con aquellas movilizaciones del Ni Una Menos a partir del 2015. Y algo cambió, algo cambió. Hay algo que dejamos sembrado, las mujeres, las que peleamos, las que salimos a la calle, y algo cambió. Y el otro día me contaban en las escuelas, donde aparecen los pibes y dicen, a mí no me gusta ninguno, voy a votar a Milei. Son las chicas las que le dicen, las pibas le dicen, ¿cómo vas a votar a ese que está en contra de nuestros derechos? Claro, entonces, eso es muy importante. Más allá de que la dirigencia política la veo cada vez, de los partidos tradicionales hablo, ¿no? La veo cada vez más alejada de lo que pasa por abajo y hacen especulaciones. Si pongo a este derechista no importa porque me trae los votos de los gobernadores de acá, de allá, y especulan. Por abajo algo cambió, algo sembramos, y lo que tenemos que pensar es la forma en que eso resurge. ¿Cómo te sentiste, digo, más allá de reivindicar género, saber que otras u otros también sos vos? Bueno, vos en tu filosofía de vivir, de pensar políticamente, el otro también sos vos, si no, no estarías y no hubieras hecho nada, y seguís haciendo. Pero ¿cómo fue esa pelea? Mira, eso también uno va construyéndolo en su cabeza. A ver, decímelo. Porque esta es una sociedad machista, y el patriarcado existe, no se terminó por decreto, a pesar de que Alberto Fernández en algún momento lo decretó, no se terminó por decreto. Bueno, yo en mi caso particular, que trabajé de abogada muchos años, el Poder Judicial es un ámbito... ¿Cómo es eso? Totalmente patriarcal, machista. Claro. ¿Cuánto costó que dos mujeres fueran integrantes de la Corte? Sí, y más que esas mujeres, que haya mujeres que reconozcan derechos de las mujeres, que todavía no vimos que desde ahí se encabece esa pelea por los derechos de las mujeres. Entonces, creo que ahí hay un desafío muy grande, pero vuelvo a lo anterior, creo que empezamos a cambiar algo con nuestra pelea. Sin duda. Que lo peor que nos pasó es esta última etapa donde se creyó que con un ministerio, que desde arriba se iban a cambiar las cosas. Nunca nos regalaron nada las mujeres, nunca nos regalaron nada. Creo que hay que retomar la calle, retomar la acción colectiva, pensar todo colectivamente y salir a defender nuestros derechos. Porque, digo, si hay un caso como el de la muchacha Fardín, qué sé yo, salen las actrices. Si pasa esto, se sale otro. Digo, a veces es todo muy segmentado. Sí, pero bueno, en el caso de Telma, por ejemplo, de Telma Fardín, ella toma muy colectivamente su caso, sí, ¿no? Tal cual. A mí me parece dolorosísimo. Las que somos mamá, vos lo pensás como mamá, pero claro, querida, te destroza, te destroza pensar su edad, te destroza todo la impunidad que rodea todo ese tipo de situaciones, que la justicia de Brasil saque los fallos que está sacando. Pero creo que muchas de esas referentes han hecho de sus casos el caso de todas, ¿no? Y eso yo lo valoro mucho porque es lo que da fuerza a otras para plantearlo. Y llegó ahora sí el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para precisamente capacitar en la temática, claro, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. También en Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser.
DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. En el primer bloque estuvimos haciendo un poco el repaso de lo que es la actividad de la Cámara, escuchando a los legisladores respecto a los diversos temas que se tratan y se hablan aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y también dijimos de que, hablando del trabajo en las comisiones, de que hay muchos proyectos que ya tienen los dictámenes de comisiones respectivos y que están listos para meterse en el recinto. Y por eso José nos va a contar cuáles son esos proyectos que ya estarían en condiciones de meterse en el temario de una próxima sesión. Es un tema que, bueno, seguimos analizando la posibilidad de ver cuáles son los temas que ya tienen dictamen para ser parte de un temario. Vamos a ver algunos de esos temas. Recordemos, ya hacemos una cuenta rápida de lo que mencionábamos el viernes pasado, por ejemplo, temas que tienen dictamen y que podrían llegar a incluirse. Por ejemplo, el tema del fomento de la producción orgánica, que hablábamos largamente la semana pasada, una solución para el tema de UVA, los tomadores de crédito UVA, temas que tienen dictamen y que no van a entrar dentro de una próxima sesión porque sabemos que pasaron cosas y es el tema de ley de alquileres, ese tema dificulto que durante este año... va a ser un tema seguramente que ya quedará para la próxima gestión y para el próximo gobierno, de que les tocará negociar una ley y ponerse de acuerdo, porque hay varios proyectos en realidad que están presentados aquí en la Cámara de Diputados para darle de alguna manera una solución al tema de los alquileres. Y dos dictámenes. Claro, en ambas cámaras. El tema es que se complica los acuerdos y los consensos sobre un único texto y un mismo texto para sancionar sobre ese. Y otros temas como, por ejemplo, violencia de género digital, que venimos hablando largamente sobre ese tema. Pero ahora vamos a otros temas que no mencionamos y que vamos a citar ahora en particular, el plan de refinanciación de deudas de provincias con ENOSA. Veamos, esto establece el régimen de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que justamente eso es lo que es ENOSA. Y se trata de deudas contraídas en los años 90 en dólares, de créditos BID, por ejemplo, que el Estado tomó y los pasó a las provincias, y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron especificadas y resultan impagables ahora. Claro, no es lo mismo tomar una deuda en dólares en los 90 que tomar una deuda en dólares hoy en día en el año 2023. Entonces, claramente se actualizó el precio de estas deudas. Absolutamente, sí. Este fue un tema que tuvo una reunión que fue informativa, pero que se dictaminó, inclusive se avanzó con el dictamen. Digo informativa porque... y acá apuntamos el hecho de que sea informativa no significa que haya invitados presentes, no implica que no se pueda llegar a dictaminar, y fue lo que sucedió en la reunión que hubo justamente este año. Fue este año. Y que estuvo, por ejemplo, Néstor Álvarez, que es el subadministrador de ENOSA, y él contaba, por ejemplo, que es el único ente federal que se encarga de hacer aguas y cloacas en todo el país. Justamente entonces era lo que él contaba de lo que había sucedido en esos casos. Y, por ejemplo, hay una deuda de aproximadamente 85.000 millones de dólares, nada menos. Así es, y vamos a repasar qué decía el diputado Eduardo Fernández cuando se trató este tema en comisión. Veamos qué dice. Yo creo que en la próxima sesión, seguramente la semana que viene, es una semana corta y por cuestiones de logística, por el feriado largo, no sea posible sesionar, pero yo creo que el miércoles 31 los diputados tenemos obligación de sesionar porque hay varios proyectos. Y hay consenso en distintos bloques como para ser incluido en el temario. Así que espero, porque tiene también alguna urgencia. Y tiene que ver también con lo que decían vos recién, ¿no? La necesidad, a mí me decían algunas cooperativas, usted sabe que lo que se refinancia acá, en realidad son deudas de municipios, provincias
prestadores de servicios públicos. En este caso, los prestadores que están anotados en estas líneas que fueron para agua y saneamiento son cooperativas. Las cooperativas tienen que transferir, para hacerlo corto, tienen que transferir al usuario, al ciudadano, ¿no? El costo de la prestación y de pagar ese crédito. Si cobrara, que sea una localidad como de Cosquín, por ejemplo, el agua y tuviera que pagar la cuota de ese crédito que está en dólares desde el año 97, 94, 97 hay créditos, nunca fueron especificados. Nunca. Quedaron fuera de la ley de la especificación. Si tuvieran que cobrar, el agua saldría más caro que el agua esa francesa. Lo alargamos por una cuestión. La observación que íbamos a tener era que no tenía interés y tiene que tener algún cargo de interés por la ley de administración pública. Entonces lo alargamos hasta 20 años. Le vamos a dar la facultad a ENOSA, que es el órgano que ha represtado, para hacer el cálculo y hacer posible pago. Y pusimos dos condiciones más: que no supere el 4% de la recaudación mensual del municipio, que es el garante, con su coparticipación, o 5% de la coparticipación que tenga. Mire, para que demos una cifra y se den cuenta de la locura que era mantener este estado de situación, municipalidades como la de Río Tercero, que la deuda original era 4 millones de dólares, hoy con los intereses punitorios y resarcitorios, que son los que se condonaron y tenemos facultad para condonarlo, llega a 26, casi 27 millones de dólares. Entonces, es imposible de pagarlo, y además en una situación en que es para servicios públicos. Y en muchos casos ni siquiera las obras pudieron ser terminadas porque fue una época turbulenta en la que se dieron. Es decir, salimos de la convertibilidad y no hubo posibilidad. Hay deudas que están en mora desde el año 99, por eso hay resarcitorios y punitorios, otro del 2001. Y son 13 las provincias que tienen esta situación. Y provincias como la de Córdoba, y por eso me llevó a presentarlo, es donde más deudas había, porque la provincia, la administración provincial, nunca ayudó a especificar las deudas. Provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos y otras provincias hicieron leyes provinciales para asumir con coparticipación provincial esa deuda y refinanciarla y hacerla posible. Pero en Córdoba no fue así, y esto lo terminan pagando los ciudadanos, no los municipios. Escuchábamos al diputado entonces hablando y explicando que actualmente existen 13 provincias que tienen esta deuda, ¿no? Y este tema de la dificultad de especificar esas deudas contraídas en los años 90, que actualmente son deudas en dólares. Y vamos a meternos en otro tema que ya está listo también para tratar en el recinto, que tiene que ver con la creación de universidades. Contanos, José. Sí, se trata, recordemos entonces, en este caso son en dos sesiones fallidas que se hicieron en diciembre del año pasado, se buscó dar media sanción a la creación de las universidades Delta, por ejemplo. Vamos a citar puntualmente: Delta, Saladillo, Pilar, Cuenca del Salado. Cuenca del Salado es una universidad que iba a estar en sede central en Cañuelas. Sí. Iba a estar, y que impulsó en su momento la hoy ministra bonaerense Daniela Vilar. Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo, que iba a tener sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy funciona como instituto. Ezeiza es otra de las universidades. Esa ya funciona como universidad provincial, y lo que se propone ahora es su nacionalización. Fue impulsada en su momento por Dulce Granados, que diputada mandato cumplido, y la volvió a presentar Victoria Tolosa Paz. Y como ya tampoco estaba en el momento ahora ya la defiende el tema, como ya no es diputada Tolosa Paz, Mónica Litza. Ese tema también Río Tercero y la Universidad Nacional de
Juan Laurentino Ortiz, que también existe como universidad, facultad provincial, en el caso en la ciudad de Paraná, y es impulsada por Blanca Osuna, en ese caso. La de Río Tercero es impulsada por la diputada Brownie de Koning, justamente, y esa era el elemento, la de ella y la de Saladillo, como la de Saladillo es impulsada por el diputado Jacobiti, como entonces ahí estaba la idea en su momento de, a través de Evolución Radical, el bloque Evolución Radical, conseguir el quórum necesario para tratar este tema. Al final no se llegó a un acuerdo, entonces esas sesiones cayeron. Y bueno, es un tema que tiene dictamen, pero veremos si se puede. Y que incluso, José, una de las principales críticas que se hacía a este proyecto por diputados del interior tenía que ver quizá con por qué siempre la construcción de la mayoría de las universidades se da en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si bien acá hablaste del tema de una construcción en Córdoba y otra en Entre Ríos, pero la mayoría de ellos se terminan construyendo en Buenos Aires, y eso termina desembocando en otras cosas, porque todas aquellas personas que quieran estudiar en sus provincias muchas veces no tienen la carrera que quieren estudiar y se tienen que mudar a la ciudad autónoma, a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba, a otras provincias que son las que te dan esa posibilidad de poder estudiar ciertos determinados temas. Está bueno, o estaría bueno que la construcción de las universidades también se den en otras provincias, porque aparte hoy en día, y siempre fue costoso para una familia mantener a un hijo, una hija que se quiera ir a estudiar en otra provincia, porque tenés que mantener todo el tema de la estadía, del pago de la facultad, depende si es pública o privada, pero todo ese costo que conlleva, ¿no? Muchas veces muchos chicos no pueden estudiar lo que quieren, lo que desean, la vocación que tienen, porque no tienen la posibilidad de hacerlo en sus propias provincias. Así es, y bueno, y también pasamos a otro de los proyectos que tienen dictamen. Esto es reciente, del martes 13 de junio, un dictamen que tuvo en la Comisión de Intereses Marítimos, trazabilidad de la pesca y la acuicultura. El proyecto establece un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de esos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y asegurar el acceso a la información trazada. Este es un proyecto que ya había tenido dictamen el año pasado, había perdido dictamen, y ahora el 13 de junio se reunió la comisión justamente para volver a darle dictamen y que esté listo para llegar a una sesión en el recinto. Y bueno, se trata de un proyecto que es impulsado por Carlos Selva y Jimena García, el diputado del oficialismo, y Jimena García del radicalismo, y bueno, para la creación de un sistema único argentino de trazabilidad de pesca. Así es, y quien estuvo hablando sobre este tema es la diputada Carolina Yutrovics, y vamos a ver qué decía al respecto. La verdad que es un excelente proyecto que esperemos poder sacarlo en breve, porque por lo menos en el trabajo de la comisión y de los asesores hubo muchísima coincidencia, y también hay grandes coincidencias con la postura de los representantes del Poder Ejecutivo, ni hablar de algunas asociaciones ambientalistas y gente que está aparte en la tarea empresarial, ¿no?, de los reciclados de las artes de pesca que han coincidido, así que eso me parece que hace que este proyecto pueda tener, digamos, una finalización pronta para su dictamen y poder llevarlo al recinto. Así que eso en primera instancia. Es una temática como muchas otras de las que están en la Cámara de Diputados respecto a lo que es la economía circular y sobre todo la disposición final de residuos. Ustedes recordarán que está también lo de neumáticos, que quedó medio en suspenso su tratamiento, pero que es otro proyecto importante para tratar. Pero particularmente le veo, digamos, un camino auspicioso, porque están los consensos y entre, digamos, por lo menos los dos bloques mayoritarios que estuvimos representando en la comisión. Así que me parece importantísimo que tratemos de dar, digamos, un marco jurídico para que la actividad de la pesca no signifique justamente la contaminación de nuestros mares y de nuestras costas, ¿no? Los informes que dieron ahí los especialistas dan cuenta de un enorme volumen de residuos de artes de pesca que están diseminados por las aguas y las costas, y la verdad que eso es muy perjudicial. Vos lo decías
recién, le perjudica a las especies, a las especies marinas, a las especies que hacen costa y mar, porque se enriedan, porque justamente pueden tragarse ese tipo de residuos y eso afecta a la salud del ecosistema, así que ojalá podemos avanzar enseguida, como te decía. Nosotros, por ejemplo, en particular, ¿no? Fue uno de los planteos que hice durante la comisión en Tierra del Fuego, nos dan cuenta de que hay unas 40 toneladas de residuos de artes de pesca que, aparte, nosotros tenemos la dificultad de que por nuestra ley de promoción económica y fiscal tenemos algunas particularidades para poder sacar esa basura. Tiene que estar inutilizada, de manera que no se tome como que va a tener un uso, algo que tiene un beneficio fiscal para ser usado en nuestra provincia, pueda ser utilizado en la otra sin su nacionalización. Así que en eso en particular tenemos que hacer un trabajo a ver cómo lo podemos destrabar con la aduana, pero me parece importante el abordaje integral que tiene el proyecto, que sobre todo hace hincapié en la responsabilidad extendida del productor, por supuesto en la participación de los organismos de control del Estado. Y llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todas las tardes, para compartir más información sobre la Cámara de Diputados de la Nación. Chau.